Bueno, buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida a la Casa de América, a este debate que vamos a tener, este diálogo más bien, sobre las elecciones presidenciales en México que organizamos en la Casa de América dentro del ciclo América Vota, un ciclo que estamos llevando a cabo prácticamente desde el principio de Casa de América. Cada vez que hay una cita electoral de relieve en algún país de América Latina, organizamos una sesión de diálogo en torno a ese país, a la situación política de ese país, a los aspectos que están en juego en las respectivas elecciones. Se ha convertido en una tradición ya de la Casa de América y les señalo que esta conversación será grabada y luego es recogida y queda colgada en el canal de YouTube de la Casa de América, y normalmente estos encuentros sobre las citas electorales tienen un gran número de personas que los visualizan en el canal de YouTube. Quiero saludar a la secretaria general adjunta iberoamericana, al ex embajador de España en México, al personal de la Embajada de México, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Tenemos para abordar los temas que se debaten y la situación en México en estos momentos de cara a las elecciones del próximo día 2 a un panel de periodistas y analistas. El moderador de esta tarde va a ser Íñigo Herraiz, periodista de Televisión Española, que ha sido corresponsal en México, entre otros muchos puestos. Tenemos también a Jacobo García, redactor del País, corresponsal en México durante 20 años. A Gabriela Medellín, analista internacional mexicana, establecida en España desde hace algunos años. Y a Gabriel Medellín, a Javier Castro, politólogo por la Universidad Carlos III y periodista, que también pues, va a participar en el diálogo sobre las elecciones en México. Son unas elecciones muy importantes que están generando una gran expectación, aunque quizás no haya demasiadas dudas sobre quién podría ganar. Parece como que la candidata oficialista se ha despegado y que tiene una intención de voto claramente superior sobre la de sus contrincantes, que son fundamentalmente dos. Además de Claudia Sheinbaum está Berta Xochitl y luego un tercer candidato que queda bastante por detrás en las encuestas y que pues en principio no parece tener muchas posibilidades, Jorge Álvarez. Son elecciones cruciales para México después de este sexenio convulso de la presidencia de López Obrador, en la cual se han llevado a cabo numerosas reformas no exentas de polémica en ciertas ocasiones, pero en las que también, pues como se ve en los datos que acabo de mencionar, el presidente ha conseguido pues, mantener un apoyo importante de la población mexicana y bueno, pues la situación parece estar bastante polarizada. Los temas fundamentales de debate en estos momentos en las elecciones no son nuevos en México. Preocupa la situación económica, aunque ha habido un crecimiento, pues no es suficiente para luchar contra la inflación, contra el desempleo. Preocupa mucho la violencia también, que pese a todos los esfuerzos pues no ha remitido, y la violencia vinculada con el narcotráfico, con el crimen organizado, que sigue estando presente en México y que dificulta tanto la vida cotidiana de los ciudadanos y del país. Preocupan otros factores, como por ejemplo la migración, que ha seguido creciendo. México sigue siendo pues, un país que expulsa migrantes, que recibe migrantes, por el cual transitan migrantes, y sin duda alguna este fenómeno genera preocupación y tiene un impacto social y económico importante para el país. Bueno, en este panorama tan complejo, pero por otro lado tan apasionante para un analista, creo que es mucho lo que se puede decir y ya no voy a robarles más tiempo a nuestros ponentes de esta tarde para que comiencen a desmenuzar un poco la situación y puedan tener un diálogo entre ellos. Y luego, pues si da tiempo, a lo mejor pueden abrir un espacio para alguna pregunta del público. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Ya lo decía Luis, elecciones el próximo domingo, las más grandes de la historia, más de 20.000 puestos de elección popular en juego, elecciones locales, elecciones a 9 gobernaturas, diputados, senadores y el cargo más importante,
El de presidente, 3 candidatos, la oficialista Claudia Sheinbaum como máxima favorita, en segundo lugar Xóchitl Gálvez, que encabeza una coalición que agrupa a los 3 partidos tradicionales mexicanos, PAN, PRI y PRD, y en tercer lugar, representando un intento de tercera vía, Jorge Álvarez Maínez por el Movimiento Ciudadano. Si os parece, yo os pediría una primera apreciación de cómo veis a los candidatos y de cómo se ha ido desarrollando esta campaña. ¿Qué os ha parecido? Si quieres empezamos con Gabriela. Vale, perfecto. Bueno, pues tenemos efectivamente, como bien decías, las elecciones más grandes de nuestra historia por la cantidad de cargos que están en juego, que están en disputa este próximo 2 de junio, pero también por la cantidad de personas que están en el padrón electoral. Tenemos más de 98 millones de personas registradas, lo cual nos da pues este resultado, ¿no? Tener las elecciones más grandes de la historia de nuestro país. Algo muy importante también a recalcar, y que es un parteaguas sin duda, no solamente para México, sino también es una clara señal que se va a dar a América Latina, es que es una elección que muy probablemente será ganada por una mujer. México va a tener la primera mujer presidenta de su historia. Esto enmarcado en un contexto donde existe una violencia nunca antes vista también en México, sobre todo en el tema de las mujeres, y es una luz esperanzadora para que este tema de género, de reducción de la violencia, de atención a las mujeres, a víctimas, a desaparecidas, que podamos tener un buen futuro con esta nueva elección de presidenta. Ahora, no solamente en el cargo del Ejecutivo, sino igualmente gracias a la reforma que tuvimos de resultado como de la elección anterior, pues esta misma paridad de género aplica a todos los cargos, ¿no? Entonces vamos a ver igualmente un 50-50 en ambas cámaras y en todos los puestos locales que también están en juego. Entonces ahí también hay que poner el ojo en esta elección. Buenas tardes. Pues yo así en plan flash sí creo que las elecciones que vienen, más allá de que se consiga algo histórico, que es que una mujer llegue a la presidencia, creo que a diferencia de otros procesos electorales no está en riesgo el modelo. Quizá cuando no va a haber o nada apunta que haya un cambio de lo que hemos visto hasta ahora, y la única duda va a estar en saber qué forma tiene el modelo inaugurado por López Obrador, ¿no? Hacia dónde va, qué forma tiene, qué dimensiones toma en los estados, qué ocurre en la Ciudad de México, donde también hay un relevo en la gobernación de la ciudad, pero sobre todo qué tipo de gobernanta va a ser Claudia Sheinbaum. Creo que es la duda que tienen ahora casi todos los mexicanos, si será una prolongación y una copia de lo que han visto hasta ahora, o si mostrará una mirada particular y una forma de hacer pues más propia. Sí, yo añadiría, además, lo que han dicho mis compañeros de la importancia de estas elecciones sobre la dimensión que tienen, además de la importancia histórica de por primera vez una mujer convertirse en presidenta de México. Estas elecciones son importantes también porque dentro del ciclo electoral latinoamericano, al igual que en las anteriores elecciones en República Dominicana, nos encontramos una más que probable victoria del oficialismo en un momento en el que el voto de castigo a los gobiernos estaba más que presente en la región, y sobre todo marcada por, como decía el compañero, sobre un plebiscito a la figura de López Obrador. Al final, el gran éxito de Morena ha sido transformar los ejes ideológicos del país en un contexto de desgaste de los partidos tradicionales. Los eje ideológico se está moviendo mucho en torno al propio liderazgo personal de AMLO, en torno a la oposición, y lo rechaza, y entre un posible continuismo desde Claudia Sheinbaum, que quien ha seguido su trayectoria política pues sabe que es la que siempre ha acompañado a AMLO, y quien sabe si encontraremos un continuismo desde el gobierno. Las campañas en México son eternas, desde que se elige a los precandidatos, candidatos. Llevamos prácticamente inmersos en este proceso electoral meses,
Y en cambio ha sido un proceso muy lineal, apenas hemos visto cambios, han irrumpido candidatos, pero ahí se ha mantenido como puntera Claudia Sheinbaum y no ha habido grandes cambios. Tampoco ha habido grandes propuestas. Yo os quería preguntar si no creéis que esta elección se plantea más bien casi como un referéndum, una especie de examen a lo que ha sido el sexenio de López Obrador. Bueno, pues yo les diría que efectivamente nos encontramos en el panorama en que estamos evaluando, ¿no? Escrutinando cuáles han sido esos resultados. El presidente el año pasado enlistó sus 110 logros, me parece, y bueno, con lupa estamos ahí examinando cuáles son estos 100 logros que nos plantea. Y a partir de eso, efectivamente, bueno, la oposición, que esto también voy a dejar ahora y igual lo podemos retomar más adelante, diría yo oposición entre comillas, ¿no? Porque está un poco ahí tambaleando porque agarra también muchas propuestas que tiene el gobierno actualmente, ¿no? Para darles esa continuidad. Entonces, quienes están del lado de buscar otra alternativa al gobierno, muy probablemente están en confusión o no estarán encontrando esa oposición fuerte como se esperaba, ¿no? Para este sexenio. Y efectivamente, en los puntos, ¿no? que vemos que está flaqueando el gobierno actual, pues es ahí donde un poco trata de repuntar la oposición, pero que no son muchos. Podemos ver un tema a lo mejor crucial, que es el eje de la candidata Xóchitl Gálvez, que sería seguridad, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que efectivamente nos desfavorece totalmente como país y que ha ido incrementando en los últimos años, y es ahí ese hueco, esa área donde a lo mejor tiene esta oposición el mensaje más fuerte que puede dar. Pero sin duda alguna todo el año, a través de las mañaneras y de esta increíble comunicación política que ejerce el presidente todos los días, ha ido marcando la agenda cada mañana. Y eso lo tenemos como resultado hasta las elecciones, ¿no? Desde el momento en que se deciden estas precampañas, prácticamente también, si analizamos un poco, vemos cómo Xóchitl viene un poco también de esta idiosincrasia que trae el presidente. Entonces, prácticamente es un juego que se ha dado en este liderazgo que ha mostrado el presidente para trabajar estos temas y que le está doliendo, le ha dolido y le está pasando factura a esta ya última recta de las elecciones a la oposición, que no ha sabido cómo ganarle a esos mensajes y a esa calada que tiene tan dentro ya el presidente en sus audiencias y en sus votantes. Yo pienso, no sé, ha sido curiosa esta campaña, ¿no? Ha sido muy diferente. Yo creo haber asistido a, pues desde que llegó Fox hasta ahora, Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador, y ahora 5 o 6 campañas, y creo que ha sido, incluso a diferencia de las que había en la etapa priista, muy distinta en el sentido de que el candidato, incluso que era del oficialismo, siempre hacía esfuerzos por desmarcarse de quien ahí lo había colocado, de ese presidente que solía llegar ya cuestionado, agotando una legislatura, pero que a la vez designaba un pupilo que tenía que, por un lado, ser continuista de la tradición anterior, pero a la vez ofrecer algo que fuera ilusionante. No es el caso de esta campaña. Claudia Sheinbaum ha salido a empatar, era algo que tenía ganado desde hace mucho tiempo, se ha formado para ello, e incluso su trabajo en la alcaldía de la Ciudad de México ha sido un trabajo enfocado a apuntalar lo que más tarde sería su candidatura presidencial, sus intervenciones públicas, su forma de actuar y su relación con el
del poder central, que siempre ha sido complicado, y en este caso se ha encontrado una sintonía total, porque bueno, pues son dos personas con la misma raíz. Entonces, bueno, pues con estos mimbres, Claudia Sheinbaum ha hecho una campaña en la que no necesitaba ilusionar, sino simplemente decir que las cosas iban a seguir como hasta ahora. Eso es algo inédito en el mundo de la política o de las campañas políticas, donde hay que seducir de alguna manera, ¿no? Creo que el fenómeno López Obrador ha sido tan brutal en todos los sentidos, en el sentido de gestión política, de comunicación política, de acción y de relación con el resto de instituciones y de poderes, que no ha habido que hacer grandes esfuerzos para subirse a ese hilo conductor, y para la oposición pues todavía sigue noqueada, en un estado de caos y como un boxeador grogui que se mueve de lado a lado del ring intentando sostenerse en pie. Eso es lo que es Xochitl Gálvez, ¿no? Una candidata acelerada, improvisada, sin la talla que podían tener otros candidatos, incluso desde la derecha o del propio PRI, aunque no pase sus mejores momentos, pero bueno, pues digamos casi una pelea y una campaña bastante desigual. Los debates públicos no han servido para alterar prácticamente nada, bueno, pues porque no ha habido grandes mensajes, ni grandes derrotados, ni grandes victorias, con lo cual, bueno, pues así se llega hasta el 2 de junio, donde, bueno, pues Xochitl Gálvez pasará a ser una anécdota en unos meses, y Claudia Sheinbaum, pues bueno, irá echando raíces sobre un pedestal que, como digo, ha ido construyendo a lo largo de todos estos años. No es un liderazgo que haya que construir de cero, aunque luego hablaremos qué forma tiene ese liderazgo. Sí es cierto que se sube a algo que ya ha venido trabajando y construyendo desde tiempo atrás. Sí, yo recalcaría el carácter plebiscitario que efectivamente adquiere las elecciones. Al final el objetivo es medir qué sentido el pueblo mexicano aprueba o no esa cuarta transformación en la que ha fundamentado el gobierno López Obrador. Y si uno seguía los debates, efectivamente veíamos una Xochitl Gálvez con un carácter ofensivo y negando todos los posibles avances del gobierno, y una Claudia Sheinbaum que efectivamente tan solo tenía que aguantar los golpes y incidir en la aplicación o mayor desarrollo de esas políticas de la cuarta transformación, pues basadas en el programa Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando Vida, el programa de pensiones para personas adultas mayores. Eso es más una lógica de candidata continuista cuyo mayor valor está en las medidas de este gobierno. Hablaba antes, introducía Gabriela el tema de la violencia, quizá una de las grandes asignaturas pendientes de la gestión de López Obrador también. Ha conseguido reducir algo las cifras de homicidios, pero aún así acaba como el sexenio con mayor número de homicidios de los más recientes. Y os quería preguntar un poco, ahí no ha habido grandes resultados, pero no es algo que aparentemente haya erosionado mucho su popularidad ni le vaya a pasar factura a su candidata. Yo os quería que me valorarais un poco cómo veis eso, si es porque se ha normalizado ya tanto la violencia, que es un factor que la gente de alguna manera lo ve casi como algo fatalista, en el que a los políticos ya solo les corresponde administrarlo y no encontrar una verdadera solución a esta cuestión. Es el gran riesgo, el enquistamiento de la violencia en México y la falta de respuesta política, porque la política de abrazos, no balazos, y la ambivalencia que ha tenido López Obrador, que en un principio hablaba de la desmilitarización y del fin de la guerra contra la droga, pero a la vez creaba la Guardia Nacional y militarizaba la frontera, incluía a los militares dentro del mando político. Aquí hay una serie de ambivalencias que, junto con ese nacionalismo conservador que ha impregnado el gobierno, o sea, que ha generado una serie de apoyos y contraapoyos que han llegado. Es el tema que yo creo que más polariza entre la oposición y el gobierno. De hecho, nos encontramos en la oposición en un discurso de desmilitarización y de volver a encargar gobiernos civiles en torno a estas problemáticas. Y es la gran pregunta, si realmente hay respuesta política a la violencia o estamos condenados a un enquistamiento, porque los datos no han sido mejores, y eso, nos encontramos ante una de las elecciones más inseguras que se recuerdan en los últimos años. Muchos candidatos que han sido asesinados en los últimos meses, y esa es la gran remora de la democracia mexicana.
Gabriela. Efectivamente, estas elecciones se presentan a esta semana como las más violentas de toda la historia. Al momento ha habido 34 candidatos y candidatas asesinadas, 10 más que en las elecciones presidenciales pasadas, y yo creo que lo que decía Íñigo, nadie puede acostumbrarse y nadie puede normalizar estos grados de violencia. Como analistas políticos, como consultores políticos, de repente ya sabemos que se viene un periodo electoral y que inevitablemente y muy posiblemente habrá víctimas en ello, pero jamás se puede normalizar y jamás se puede entender cómo, pese a que ya tenemos precedentes, sigan aumentando estas cifras. No nada más tenemos ahora también este aumento en homicidios, también tenemos el problema de esta opinión popular también, de esta opinión pública, que dice incluso que hay cifras maquilladas en cuestiones de feminicidios, porque los feminicidios no se están tipificando todavía como feminicidios, hay lagunas ahí legales, temas de desapariciones también, y sobre todo este tema en que antes el problema típico, tradicional de México, que podíamos acarrear un poco con la violencia, era el narcotráfico. El narcotráfico ha elevado este poder a ser un crimen organizado que ya no tiene negociación. Ellos ya no negocian con el poder, ellas ya no negocian con nadie. Ellos prácticamente se están apropiando de todos los sectores de la población, ya no nada más es el control de este mercado de la droga, sino incluso esta extorsión con estas clases medias al cobrarles el derecho de piso por ejercer sus actividades en sus negocios. Reclutan cada vez jóvenes y niños mucho más menores. Entonces, no nada más estamos viendo este aumento de violencia en cifras, sino también en cuestiones que hay que ver con particularidades cualitativamente, ¿no? Cuánto está aumentando, pero también de dónde está viniendo ahora y cómo se está expandiendo esta violencia. Definitivamente no es algo a lo que los mexicanos ni nos vamos a acostumbrar, ni vamos a normalizar, y es algo que por supuesto vamos a seguir demandando a cualquiera de las candidatas que llegue a ser presidenta en estas próximas elecciones. Parecemos candidatos dándonos así el turno en los momentos que nos toca hablar. Fíjate, yo creo que es un poco lo que contáis vosotros, yo creo que es el problema más grave que tiene México ahora adelante y el que con más fuerza va a estallar un poco más adelante. Creo que el tema económico está relativamente controlado, creo que otros sectores productivos también y otras cuestiones, pero el tema de la violencia es el que más ha cambiado en lo que ha sido el periodo López Obrador en los últimos años. Prácticamente los 4 o 5 cárteles que había predominantes se han ido disolviendo y están atomizados, pequeñecidos, prácticamente hay un cártel por pueblo, casi familiares, que controlan zonas cada vez más pequeñas y que su forma de reivindicarse es matar más y que se vea. Ya no vale solo con matar, sino que hay que mandar mensajes a cárteles contrarios, esto ya desde hace años, pero esa la forma de imponerse y de ganar territorio, esa base de más violencia. De todas aquellas propuestas antimilitaristas de López Obrador, me acuerdo en su momento, no queda prácticamente nada, pero sí que ha habido mucha presencia militar que ha vuelto a los cuarteles, me parece que tienen en torno a 150.000 soldados, puede tener México, y ahora debería tener 100.000 en la época, 50.000, 60.000 en la época de Calderón, llegaron a estar 120.000 soldados en la calle y con Peña Nieto, ¿no? Entonces, digamos que haber metido al ejército en los cuarteles lo que ha hecho es que el crimen organizado haya ganado más poder, más fuerza, más fuego y mucha más presencia territorial. Hace no tanto, la inteligencia americana calculaba en torno a 30-40% del territorio mexicano en manos de estas organizaciones. Yo
yo sí creo que hay un riesgo ahí muy grave, que se ha desatendido en este sexenio, bueno, pues porque es impopular y porque el miedo a una masacre que perseguía López Obrador y a que se les fuera la mano con unas fuerzas militares que no están preparadas para hacer frente, con unas fuerzas policiales que no se han renovado, donde las policías municipales trabajan para estos cárteles, donde las policías federales que se fueron porque se creó la Guardia Nacional se han dedicado a engrosar las filas también de estos cárteles. Digamos que creo que es el problema más grave que tiene delante, que tendrá Claudia Sheinbaum. Para ello, pues elegirá, supongo, pues a un secretario de Gobernación tipo Harfush, que es el hombre de hierro que le ha acompañado en la Ciudad de México, y bueno, pues que tendrá que ver si es posible lidiar con cárteles locales como la Ciudad de México o cárteles relativamente pequeños, a un macroempresa criminal como es muchas partes de lo que pasa en el resto del país. Creo que es un tipo preparado, pero bueno, con muchos retos y también, bueno, pues con muchas sombras que le persiguen de atrás, pero sin duda creo que va a ser uno de los temas. Todo eso además conviviendo con el día a día de una población en zonas de Guanajuato, Morelos, Michoacán, Tamaulipas, donde toquemos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, que se van abriendo cada vez más agujeros de penetración del crimen organizado, mucho más importantes. Cárteles además cada vez mucho más poderosos, con mano de obra cada vez más joven y menos preparada, que ya no se dedican solo al tráfico de todas las sustancias que uno pueda imaginar, porque ya no es solo el tráfico de sustancias, sino la propia producción en México, sino que además es una gran industria de todo aquello ilegal que se pueda uno imaginar. Personas están detrás de todos los movimientos migratorios o están detrás de algunas de esas caravanas que antes eran, bueno, pues gente con cierta, no sé, digamos, inocencia que salía, y ahora los cárteles ya desde San Pedro Sula acompañan todo el pase de esos migrantes. Hablamos de personas, de órganos, de alcohol, de mujeres, todo lo que uno se le puede imaginar, bueno, pues está en manos de estos grupos delictivos que creo que cada vez tienen más fuerza, mientras que México no ha hecho esa tarea de renovación de sus fuerzas policiales, que era muy urgente y que se ha retrasado otros 6 años, ¿no? El diagnóstico parece claro desde hace muchos años, ¿no? Se viene diciendo que la solución no tiene que llegar de la vía federal, sino a partir del refuerzo de las policías locales y de los ministerios públicos locales. Eso no se hace y no parece que no sea algo muy popular o que te lleve a obtener muchos votos, porque no está muy claro en las propuestas. Sí lo ha dejado caer Xóchitl Gálvez y demás, pero luego a la hora de verdad pasan los sexenios y nadie se pone a la tarea de hacerlo. Habéis introducido un tema, el de la militarización, que va más allá de la seguridad pública. Uno de los legados de López Obrador va a ser también ese, el de haber otorgado a los militares mucho poder también en el ámbito económico. ¿Creéis que eso tiene marcha atrás? ¿Es una herencia de las que deja una hipoteca, que deja de alguna manera López Obrador a quien le suceda? ¿Cómo creéis que se va a manejar eso? ¿Tiene vuelta atrás o ese poder de los que se le ha entregado a los militares se va a quedar así? De momento, durante la campaña, Claudia Sheinbaum ha hablado de incrementación de las posiciones de la Fuerza Nacional y no parece que vaya a haber una vuelta atrás. Sí, así lo exige la oposición, pero de momento Claudia Sheinbaum no ha dado atisbos de que la desmilitarización vaya a ser un camino a llegar por parte de Morena. Así que no sé si mi compañero... No, al contrario, en las propuestas está el engrosar la Guardia Nacional, ¿no? O sea, siguiendo esta continuidad de esta propuesta que hizo el presidente, pues no tenemos bien un panorama en donde exista esta desmilitarización del país, sobre todo también dentro del contexto y este discurso de proteger la soberanía. Ha vuelto un poco al nacionalismo, donde sin duda el poder militar pues ejerce una importancia primordial. Entonces, en el caso de que llegue a ser esta candidata la presidenta y tengamos esta continuidad, difícilmente se dará una desmilitarización.
La verdad es que los militares se han convertido en el gran actor del último sexenio. Eran antes uno, como cualquier poder de un Estado, veía las 3 o 4 patas clásicas de los poderes, un legislativo, un judicial, ejecutivo, y hay que introducir el militar como un actor más con silla en las decisiones presidenciales, un ejército que se ha convertido en la tabla de salvación para mantener la seguridad y a cambio ha exigido una retribución económica grande. Como no era el Estado capaz de dárselas, pues se ha convertido en un actor empresarial, pero de una dimensión que compite con las grandes constructoras. Es uno de los grandes constructores del Tren Maya, de las refinerías, del tren transísmico que va de Oaxaca a Veracruz. Digamos que es el nuevo actor con el que hay que lidiar. Y en ese sentido yo creo que Claudia Sheinbaum es la mejor heredera de esa rica tradición de lealtad al uniforme. No va a haber en ese sentido ni un pero por su parte, van a seguir siendo un actor importante, predominante, con poder de decisión y con capaz de condicionar muchas de sus decisiones, como lo ha hecho hasta ahora con López Obrador. Yo creo que en ese sentido no va a haber cambio, pero además es que no hay relevo posible. Es que mientras el Estado y las policías no sean capaces de tomar el relevo, no hay plan B. Se han acabado y se han agotado todos ya. Y en cuanto a, como tú dices, los diagnósticos, pues todos los presidentes lo han hecho, todos los periodistas y todos los que estamos aquí lo hemos hecho, y cada presidente que llega, pues llega con su paquete de soluciones. Entonces a la Policía Federal ya no sirve, había que quitarla, y entonces inventa una Guardia Nacional con 40, 50, 70.000 personas a las que hay que formar a toda velocidad, dar trajes a toda velocidad, dar instrucción de militar a toda velocidad y convertirse en la conexión entre el Estado y la población, porque no hay nadie mejor que lo haga. Y entonces, bueno, pues se va creando una ley de seguridad y un panorama de seguridad, bueno, pues bastante a parches. Y entonces no va a haber, como no hay plan B, pues supongo que en ese sentido la gran apuesta será reforzar la Guardia Nacional, hacerla más profesional, más seria y un poquito más profesional. En ese sentido, Harfush, que viene de la Policía Federal, lo lógico es que en el sentido de un salto cualitativo, o debería darlo, ¿no? Porque sí que creo que, insisto, va a ser el gran reto de Claudia Sheinbaum en el próximo sexenio. Otro de los aspectos que se han militarizado es la lucha contra la migración. La llegada al poder de López Obrador llegó marcada por esas primeras caravanas de centroamericanos que comentabas, Jacobo, y en esos primeros momentos parecía que México iba a aplicar una política de puertas abiertas. De hecho, en los primeros meses se dieron muchos permisos de tránsito y visados humanitarios y demás, pero luego hubo un giro radical ya en junio de 2019, a raíz de las amenazas de Trump de imponer aranceles, que ya ha marcado todo el resto del sexenio. Llegamos al final del sexenio con una crisis migratoria sin precedentes, un flujo migratorio como el que no habíamos visto nunca, y ese va a ser sin duda otro de los retos del nuevo presidente. México se ha consolidado como un muro de contención para la inmigración que viene del sur, ya no solo centroamericana, sino también desde el Darién, y que tiene orígenes muy diversos. Y os quería preguntar un poco cómo veis esto y cómo puede México afrontar una realidad tan complicada y si tiene recursos y medios para ello. Javier, si quieres. Vale. Sí, efectivamente, actualmente México ve las mayores oleadas de su historia en torno a migración, tanto regular como irregular. Dentro de las políticas que ha llevado el gobierno en estos últimos años, encontramos la política Quédate en América, que sea una de las más remarcables, en las cuales se paralizan los procesos de acceso a Estados Unidos como foco de contención. Igualmente, dentro de la militarización del país, lo que nos hemos encontrado es que la Fuerza Nacional ha aumentado su presencia tanto en el norte como en el sur del país. Y dentro de eso, de los movimientos en el Caribe y de la frontera, es uno de los grandes problemas que afronta México a día de hoy y de difícil respuesta por parte del país. Bueno, y así como hemos señalado, ¿no?, problemas puntuales que a lo mejor venimos cargando
ya de varios años y varios sexenios atrás incluso. Este problema de la migración al que nos enfrentamos ahora es, por así decirlo, un poco nuevo, porque México siempre ha sido este protagonista, ¿no? Como este salto entre la migración que viene del sur para trasladarse a Estados Unidos, a Canadá. Siempre ha sido una migración tradicionalmente de transitoria. Pasan, dan un ratito y luego se van para Estados Unidos. Ahora nos enfrentamos a una realidad de que los migrantes se están quedando en nuestro país, pero no solamente se están quedando, también de Estados Unidos nos los están devolviendo. Entonces, ante una situación así, el gobierno ni en recursos, ni en estructuras, en metodologías, en nada, estamos preparados para una situación similar y es un poco la crisis migratoria en la que nos enfrentamos en este momento. También, tradicionalmente México es un país que acoge asilados, que acoge refugiados y hasta ahí todo va muy bien. Pero cuando esto se está saliendo ya de control, tanto por arriba como por abajo, efectivamente, un poco hay que darle la vuelta a esta parte de seamos un país de acogida para los migrantes, porque no tenemos esa preparación para darles condiciones de derechos humanos pertinentes a las personas que están llegando y se están quedando. Luego, en esta parte también de la migración, y sobre todo este caso puntual que se dio cuando nos mandaron a los migrantes de Estados Unidos y se quedaron en las fronteras, ¿no? O sea, que no teníamos esos refugios preparados para semejante número. Ahí yo creo que también hubo un área de oportunidad que no se supo negociar, que no se supo aprovechar en términos de política exterior para dar también condiciones más favorables, para apelar a condiciones más favorables para nuestros migrantes que están allá, ¿no? También es una cifra muy importante, más de 50 millones de mexicanos en el extranjero, que están haciendo, por cierto, uno de los ingresos más relevantes para México, ¿no? En remesas, y ellos están siendo un poco desatendidos. El presidente ha sido muy claro en que no va a pedir mejoras, no va a negociar esas mejoras con Estados Unidos, simplemente pide un poco de respeto y buen trato. Yo creo que ahí se nos está quedando corto, porque nosotros ahora que ya también tenemos esta crisis de migrantes provenientes de Centroamérica y de Sudamérica, sabemos que es fundamental brindar oportunidades a estas personas que vienen llegando, y el gran reto va a ser cómo vamos a brindar regulatoriamente a estas personas en términos de si se les va a dar oportunidad de trabajo, si se les va a permitir, no sé, algún tipo de ayuda adicional para que en un mediano plazo no se convierta también en una carga económica, ¿no? Que eso también es importante, porque claramente no estábamos preparados para ello, pero es lo que tenemos y será, por supuesto, un gran reto para el próximo sexenio. Bueno, yo creo, perdona, que México, que ha sido un país emigrante tradicionalmente, en el fondo tiene una relación con la migración que viene del sur, que la conoce bastante, sabe lo que pasa desde que el mundo es mundo, de los flujos migratorios han atravesado México y han ido. Entonces creo que sí que hay lo que ocurre es que hay un problema, es que los migrantes pues no votan, no tienen ninguna presencia, no salen en los debates. Esta pregunta que ahora tú sacas no ha salido en ninguno de los debates, nadie ha hablado qué va a pasar con las caravanas de centroamericanos. Bueno, pues porque no hay ahora mismo una atención
ni es prioritario atender algo en lo que México no es ni más ni menos que un actor más dentro de un panorama de gigantescos flujos migratorios que están produciéndose ahora en todo el continente. Desde Colombia a Venezuela han pasado 4 millones de Venezuela a Colombia han pasado 4 millones de personas, de Bolivia a Argentina hay 1 o 2 millones de personas más, de Centroamérica, de Honduras, Guatemala, El Salvador se han movido a Estados Unidos, hasta 10 millones de personas cada año atraviesan y van hacia Estados Unidos, a que México ni más ni menos está en lo que ha sido siempre un camino hacia Estados Unidos. La diferencia, como dices, que ahora ya no es lugar de paso, sino que, bueno, pues estos migrantes empiezan a descubrir que México empieza a ser un país en muchas zonas de renta media y donde se vive mejor que pues en San Pedro Sula o en La Ceiba, ¿no? Íñigo, hemos cubierto muchas caravanas de estas desde esos pueblos de El Salvador o de Guatemala donde salen, y se ha visto un fenómeno muy, muy diferente que creo que ha sabido ver todo el mundo menos López Obrador, ¿no? Y es que la migración ha dejado de ser algo individual, oscuras, clandestino y casi pidiendo perdón, a ser en grupo, miles de personas reunidos en la Plaza del Pueblo para salir a la misma hora y atravesar 4 países para llevar, o 3 países hasta llegar a Estados Unidos, y entonces ahora es a plena luz del día, en grupo y reivindicando como un derecho político y como un derecho humano a poder migrar. No ha habido país que lo haya podido frenar, a una fuerza de la naturaleza que atraviesa 4 países y tumba todas las fronteras que se va encontrando. Por muchos militares que ponga la frontera López Obrador, van a seguir traspasando una detrás de otra. Lo que creo es que no ha habido ni voluntad política ni una voluntad real de, bueno, intentar atender ese tema. Lo que tú llamas los migrantes que nos echaron es un acuerdo que firma este presidente tan respetuoso de los derechos humanos, en la que aceptó ser tercer país seguro para, a cambio de dinero y de acuerdos migratorios con Biden y con Trump, bueno, pues acoger de esa manera a muchos emigrantes que es verdad que no se les da ninguna condición, pero que eso es diario, los autobuses que llegan de distintas partes de Estados Unidos. Entonces que sí que creo que es un problema que se debe atender regionalmente, y que se viene un panorama con Trump llegando a Estados Unidos que esto lo vuelve a convertir en carne de campaña electoral, ¿no? Trump ganó unas elecciones diciendo que iba a construir un muro, del que luego pues se quedó en más declaraciones que otra cosa, y también con los mexicanos iban a invadir. Los mexicanos ya no invaden, ¿no? Prácticamente el equilibrio entre Estados Unidos y México ya es prácticamente cero. Es más, hay años que vienen más estadounidenses a México que a la inversa. Sin embargo, todo el flujo centroamericano, pues se anunció un plan Marshall, recuerdo en su momento López Obrador, de inyecciones enormes de dinero para que la gente no migrara, y ese dinero nunca ha llegado, o de forma muy pequeña. Creo que se hizo un diagnóstico, bueno, un poco infantiloide desde la administración de López Obrador de un problema que es imparable ahora mismo, ¿no? Que son todas estas caravanas y flujos migratorios realmente grandes, ¿no? Lo comentabas, México se ha convertido ya en un país en muchos aspectos de renta media, atractivo para migrantes y para muchos inversores y muchos otros actores económicos. No hemos hablado casi de economía, no ha sido un tema de campaña, sorprendentemente, porque era quizá uno de los puntos débiles y que más asustaban a los críticos más acérrimos de López Obrador al inicio de su mandato. Y él igual dio motivos para ello al principio, cuando paralizó las obras del aeropuerto de Ciudad de México y en otras contiendas con ciertos países, pero ha llegado al final de su mandato con la economía muy estabilizada. Durante todo su mandato ha mantenido una política macroeconómica, diríamos que conservadora, de mantener las cuentas sanas, no endeudarse, controlar el gasto público, austeridad. El crecimiento económico está incluso por encima de sus pares latinoamericanos, récord de inversión extranjera, el peso en su mejor momento desde hace más de 10 años. ¿Creéis que hay fundamentos sólidos para pensar? Bueno, además se podría hablar de esto del nearshoring también, y cómo los vientos de la geopolítica comercial también están favoreciendo a México por aquello de acercar las cadenas de producción. ¿Creéis que hay fundamentos sólidos en la economía para pensar que puede seguir creciendo a buen ritmo y mantenerse estable, o hay
algunas sombras ahí que deberían preocuparnos. Bien, como tú decías, el López Obrador llega al final de su mandato con un aprobado en economía. Sin embargo, a eso hay factores en los que ni siquiera las políticas internas han estado relacionadas. Como tú hablabas, los intentos de Estados Unidos de desconectarse de las cadenas de semiconductores asiáticas y la dinámica de implantación de empresas americanas en Estados Unidos han ayudado muchísimo. El récord de remesas ha sido descomunal y ha estado muy relacionado con el aumento del consumo dentro del propio país. La apreciación, creo que es más de un 13% del peso mexicano, es de las divisas que más crece. Y realmente ha tenido mucho viento de cara del López Obrador, porque si analizamos los pactos comerciales como el TEMEC entre Estados Unidos y Canadá, no han habido grandes avances y aunque sí que ha habido un estímulo de la inversión, no hay un plan económico dedicado a X años que aseguren que la vuelta del crecimiento, que ha sido el gran éxito de este gobierno, después de los duros años de pandemia, pues vayan a continuar en esa línea. Pero desde luego sí es algo de lo que el gobierno saca pecho y que efectivamente la oposición no ha querido traer en campaña. En temas de economía, por supuesto que hay puntos a destacar, ¿no? Esta subida significativa que ha tenido el salario, ¿no? Ahorita estoy checando y porque no me quiero equivocar, está en 7,468 pesos al mes, que son un aproximado de 400 euros, y ha tenido una subida de 113% en total en lo que va del sexenio. Sin duda eso favorece mucho a este tránsito, sobre todo en personas de extrema pobreza, a el siguiente umbral. Y eso yo creo que sí es un punto que hay que recalcar. Ese sí es un verdadero logro que se puede remarcar para este gobierno. En términos, si nos vamos a macroeconomía y demás de Producto Interno Bruto, pues efectivamente tenemos que está situado México actualmente como la quinta potencia en América Latina. Sin embargo, ¿qué pasa ahora? Bueno, nos vamos a ver que organismos como la OCDE sitúa que efectivamente entre crisis de COVID y demás hemos tenido picos y bajadas, tal, pero bueno, ahí va más o menos estable, crece significativamente, todo va muy bien. ¿Cuál es el problema? Que en términos de gasto público, a pesar de que se ha engrosado el gasto público, no está teniendo esa retribución. Entonces, se está gastando el dinero en muchísimos programas sociales que, por supuesto, y reitero, siempre va a ser bueno beneficiar a quienes son más desfavorecidos, ¿no? En este caso, a quienes se encontraban en el umbral de la pobreza extrema. Sin embargo, en donde está poniéndose el dinero al final del día no son los sectores productivos. Y eso, a la larga, pues en un sistema económico no es sostenible. Entonces, habrá que ver ahí cómo también se va a trabajar todo este paquete, incluido fiscal, también de el programa de cómo se van a ejercer los gastos de los gobiernos, etcétera, para que no exista un déficit en las balanzas y veamos realmente cómo se puede ir mejorando la economía. Un tema que decía Íñigo, que es totalmente cierto, la oportunidad, por ejemplo, por poner algo sobre la mesa del nearshoring, ahí está, pero si se va a una economía proteccionista donde a lo mejor no se encuentran favorecidas estas condiciones para atraer estos capitales y que no terminen siendo capitales golondrines, también hay que decirlo, pues se tendrá que hacer ahí un repensamiento de cómo se puede invitar y continuar este crecimiento de la inversión extranjera, pero también en lo local. O sea, es un conjunto de los dos y yo creo que un poco se ha olvidado
está en este buen camino por el que estábamos transitando también, de aperturas comerciales a lo internacional. Hay que encontrar un balance entre nuestros gastos y nuestros ingresos para que esté bien puntualizado y repercuta a favor, por supuesto. Fíjate, yo no, o sea, sí creo que las cosas en general económicas han funcionado relativamente bien. No me atrevo a hacer ni un diagnóstico muy preciso, pues no conozco tan al detalle, ni hacer recomendaciones cuando a duras penas consigo mantener mis finanzas a salvo, como para hacer recomendaciones a un país como México, ¿no? Pero sí me parece que no ha sido tema, y que el hecho de que no sea tema en un votante que ha ido tantas veces a las urnas angustiado por devaluaciones, por crisis, por tequilazos y con angustias graves, me parece que es de agradecer llegar en una especie de serenidad democrática donde, bueno, se hablan de propuestas y no solo de salvar la casa. Entonces creo que en ese sentido México creo que ha tenido una evolución bastante, bueno, pues muy madura dentro de lo que es las grandes economías del mundo, y eso para todos mis amigos mexicanos lo agradecen mucho, no ir a golpe de sofoco. Pues muy bien, se nos quedan muchos temas en el tintero, pero me parece que se nos va agotando el tiempo. ¿Podemos alargar un poquito más o lo que me digáis? O alguna preguntita, o no sé, yo creo que me gustaría abrirlo al público, no sé si os... Ustedes tendrán más opiniones. Por favor. ¿Qué piensan ustedes que va a suceder con las cámaras en esta situación? Interesante pregunta. ¿Quién se atreve a responder? Pues, como lo mencionaba también en el punto, debido a la reforma, nosotros tenemos actualmente primero, ¿no? Por un lado, esta cuestión de la paridad de género. Entonces nos vamos a encontrar ya por ley en ambas cámaras un 50-50 entre candidatos, que ahora van a ser, bueno, pues nuestros legisladores. Eso por un punto. Y por el otro, yo considero, con base en las encuestas, que un poco seguirá como hasta el momento, donde Morena sigue teniendo esa representación de mayoría, y el gran reto será si en estos últimos 3 años, ¿no?, desde que se renovó, con esa mayoría, no han pasado realmente esas reformas, ¿no?, esas leyes, esas iniciativas. ¿Qué va a pasar en un segundo periodo donde continúen con esta mayoría y siga sin haber estos cambios significativos, ¿no? O sea, yo creo que para tener esta mayoría en el Congreso se está quedando corto Morena. Creo que se le está dificultando mucho la negociación, no negocia bien con las otras fuerzas políticas, y ahí es donde están fallando nuestras cámaras, ¿no? Tanto diputados como senadores. Pero bueno, si tu pregunta va por un poquito predecir qué pasará, cómo van a quedar, pues yo creería que van a quedar similares a lo que está ahora mismo. ¿Alguna pregunta? En estas cuestiones que se han estado analizando, no ha surgido el tema educativo, cómo va la lucha contra el analfabetismo, y luego el ingreso es tan dificultoso en universidades como puede ser en Estados Unidos, puede ser aquí también en España, aunque menos. Entonces, de todas las cuestiones que han ido saliendo, económicas, de seguridad, etcétera, no ha salido el tema educativo. Quisiera saber si también en estas elecciones, pues, o en los programas de estas elecciones, y sobre todo la persona que parece que va a salir adelante, también se analiza este tema. Pues mira, si quieres, cuento yo que cuento un poco el tema educativo, que tiene toda la razón, porque creo que ahí está parte de la clave de unas futuras generaciones, y yo creo que no se ha
en los últimos años ha sido prioritario dar una educación y llevarla y hacerla más extensiva, más que la calidad y que la mejora universitaria. En los últimos años, hablo del sexenio Morena. Yo quiero confiar que en esta etapa de Sheinbaum, ella que es científica y viene del mundo de la academia, preste un poco más de atención a, bueno, pues al nivel educativo, se vuelva o haya cierta reconciliación con todo lo que son los sectores académicos con los que hoy Morena está claramente enfrentado, por no decir distanciado, por no decir enfrentado, y muy alejado, porque bueno, pues ha sido una gestión bastante autoritaria, donde centros de referencia como la UNAM pues han sido vistos con desconfianza desde Morena. Yo quiero pensar que una pata tan importante para la educación mexicana como es la UNAM, el Colegio de México, el CIDE, el Poli, todas las instituciones bueno, pues que tiran de un poco del carro, vuelva a haber un acercamiento, porque son instituciones demasiado dependientes de los poderes políticos y públicos como para vivir tan distanciados como ahora. Pero claramente lo que usted dice es parte del problema y de ayudar a frenar la desigualdad más que la pobreza, parte de tener un sistema educativo un poquito más con más nivel, ¿no? Si me permiten complementar un poquito aquí, dentro de estos programas sociales, justamente, se atiende primordialmente, en estos programas sociales del gobierno me refiero, se atiende primordialmente a jóvenes y también a las infancias. Entonces, un tema central ha sido dar apoyos a estos estudiantes de preescolar a secundaria con becas. Reciben aproximadamente 1,700 pesos para que se ayuden con esa formación. Sí, y bueno, puedan continuar con sus estudios, atendiendo nuevamente a los sectores con mayor vulnerabilidad. El problema que yo encuentro aquí es que en niveles superiores, estamos hablando de grados y de posgrados sobre todo, yo creo que ahí hay un tema crucial, porque vimos que en un punto también se redujeron presupuestos para el CONACYT. Entonces, estos perfiles altamente cualificados que pueden hacer realmente un cambio al interior, si se quedan en nuestro país, se están yendo y creo que lo vemos aquí muy aterrizado nosotros de este lado en la realidad, cómo este tipo de perfiles justamente es el que más está llegando a España y ya nos está regresando a México. Entonces, yo creo que en ese punto de la educación está muy bien, por supuesto, siempre hay que atender a las personas en vulnerabilidad, hay que atender estos grupos que sufren muchísimas cuestiones debido a la pobreza extrema, pero no olvidar que en gobierno, y esto ya va para el futuro, gobernamos para todos, ¿no? Entonces hay que aplicar buenos criterios para repartir justamente estos presupuestos como estábamos hablando y que veamos resultados más allá y sobre todo también acorde a nuestros contextos actuales. Y en términos de educación, eso solamente nos los van a dar los profesionales bien formados que quieran regresar a invertir, que quieran regresar a trabajar, que quieran regresar a reinventar cuestiones en México. ¿Quieres añadir algo, Javier? Bueno, más allá de contenido programático concreto, es cierto que Claudia Sheinbaum ha perfilado ideológicamente su figura dentro de una perspectiva autónoma en ser una hija del 68 y a modo histórico pues entender que el 68 es clave para entender el proceso de democratización de México y ella ha intentado convertirse en una referente del movimiento estudiantil desde entonces. Entonces es una de las esperanzas de que pueda haber respuesta por parte de un gobierno Sheinbaum, pero quedamos a las puertas. ¿Una pregunta más? Espera que le pase el micrófono. Podemos ser menos pesados. No preferencia a lo mejor. Bueno, ante todos, felicitaciones a estos magníficos exponentes. En calidad de mexicana, y perdonen mi ignorancia, me gustaría saber, porque lo estoy leyendo hace 40 años que no vivo en el país, esta coalición que hay actualmente con
con la candidata, la que se creó para la candidata Xochitl. Es la primera vez, ¿no es así?, que se crea esto. ¿Es porque el PRI está de capa caída o porque no tenía los suficientes apoyos fuertes, digamos? Otra cosa más. Bueno, hay que decir, yo creo que esta coalición se dio ya en las de 2021, ¿no? En las pasadas. Yo creo con... ¿Cómo fue? Bueno, yo le digo así muy mi opinión, perdóneme usted porque por hablar de... que seguro que usted conoce mucho mejor y venir aquí de listillos y de enterados a hablar de la realidad que seguro que usted conoce. La coalición, se va a decir así lo más aceleradamente que pueda y lo más simple. Me parece que es un invento acelerado para intentar hacer frente a un fenómeno que les iba a pasar por encima, donde se han juntado identidades e ideologías muy dispares, unidos solo por la necesidad de hacer frente. No hay nada serio, no hay una amalgama importante, no va a salir, esto muere aquí, muere el 2 de junio, y se juntan un PRI de capa caída, sin líderes, sin presencia territorial, completamente corrompido, con un Alito que da vergüenza verlo como presidente de un partido tan histórico como el PRI, con un PAN pues que bueno, pues ha estado a sus cosas, a sus negocios, en lugar de hacer política, y le ha dejado todo el terreno. Entonces bueno, como había que presentar algo, se ha inventado con una candidata la más aseadita que tenía en la mano, que no ha hecho el ridículo y que bueno, pues entonces yo en mi opinión es que aquí muere esto y volverá todo a ser como ha sido toda la vida, una derecha, el PRI y Morena reconvertido, y con estos fenómenos que a mí me parecen muy interesantes, pero que no sé qué recorrido tienen, he intentado seguirlos estas elecciones, que son los fenómenos Samuel García de Monterrey, estos fenómenos que son una mezcla de Bukele con TikTok, con Instagram, con una chica guapa, y que todo sale un combo que bueno, pues lo mismo gana un estado o lo mismo te gana unas elecciones. No lo sé hacia dónde van esos fenómenos, pero si no, me parece que las patas seguirán siendo las mismas a partir del 2 de junio, o sea que no tienen sus playeras. Me llamaba mucho la atención y quiero decir que eso sí me conmueve, que por primera vez México va a tener una presidenta. ¿Qué nivel? Y eso me llena de orgullo. Pues qué bonito. A todas. Como mexicana, como mujer. Claro que sí. Ahora lo tienen duro, muy, muy duro. Luchar contra el narcotráfico. El problema perdón, el problema que es reciente relativamente, que no lo teníamos en las otras elecciones, etcétera, lo de la migración, que es fuerte, muy fuerte. Es que es un movimiento de toda América Central, puede ser de América un poco del norte, todo eso, porque amigos de Costa Rica me dicen que ya no aguantan más, a los que vienen de los estos y México, etcétera. Al principio sí, pasaban los trenes, les daban de comer, agua, los acogían, y poco a poco, pues, ¿por qué? Porque han ido creando muchísimos problemas, y como decía mi compatriota, México no tiene la infraestructura para eso, no está capacitado para acoger tanta emigración. No podemos. Pues muchas gracias, señora. Había un caballero que había pedido la palabra. Pero... No, ya. ¿Alguien más? No sé. ¿Alguna preguntita? Hola, buenas. Muchas gracias. Quería preguntar, bueno, habiendo visto la virtual ventaja, si hubiera habido otra instauración, otro tema que pudiese haber instaurado la oposición para ganar mayor popularidad. Por ejemplo, el viraje a mayor descentralización por sobre el centralismo, o no sé, alguna de las fórmulas del radicalismo latinoamericano actual, populista me refiero, en términos de cínicos políticos de éxito de campaña, ¿no? Viendo el virtual fracaso de esta campaña opositora. Era mi pregunta.
A mí me llama la atención, y es que en los últimos, en casi todas las elecciones que hemos visto últimamente, siempre ha habido un candidato pues un poco exótico, ¿no? Digamos, y antisistema, que cuestionaba mucho y muy claramente todo lo anterior, y en México es también es una excepción, ¿no? No hay ningún candidato estridente que esté proponiendo algo muy, muy extravagante, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la decadencia de esos partidos tradicionales incapaces de encontrar un liderazgo que sea capaz de aunar todas las ramas de esos partidos y lo burocratizados que están los partidos. Por eso un liderazgo, por ejemplo, como el de López Obrador no pudo salir adelante sin su extracción de las bases del PRD y sin haber recorrido esa larga travesía del desierto de movimiento civil a partido. Es difícil generar igual que en toda Latinoamérica estamos viendo el auge de plataformas personalistas que superan a los partidos, todavía vemos que en México hace falta un partido, una estructura fuerte para salir adelante. Sí, y yo regresaría un poquito, ¿se acuerdan que al principio justamente les hablaba de esa oposición entre comillas? Porque ¿dónde está esa oposición? En el mensaje claramente no lo hay, oportunidades tienen muchísimas, es que nada más hay que irse al libro tal cual, ¿no? Si no la queremos poner más fácil. Utiliza los mensajes y vuelve a las raíces de lo que es una oposición, en este caso a lo mejor de derecha, que es quien lidera un poco esta oposición, ¿no? El PAN. Pero la misma oposición se está pegando a justamente estos programas del gobierno, estas propuestas del gobierno. Entonces, la gente que busca ahora una alternativa, pues no la encuentra, porque es una oposición que realmente está perdida, está implosionada, está improvisada. No lo hay. Posibilidades pudo haber muchísimas. O sea, cualquier cosa que tú asocies realmente con una oposición, en este caso de derecha, por ahí se pudieron haber ido, pero están completamente perdidos y por eso no encontramos una oposición que dé peso al gobierno, y no nada más en cuanto a candidatos, que es un poco ya lo tomamos, sino a este sistema de partidos que no dio el ancho en esta contienda para con Morena, pese a que son 3. ¿Por qué? Insisto en lo que decía. O sea, yo creo que todavía la oposición, o sea, ha estado muy desfigurado durante todo el sexenio. El fenómeno López Obrador ha sido tan arrollador, un tipo que da charlas todas las mañanas de 5 horas, ni siquiera ha dejado a la oposición el hueco donde meter la cuchara y decir, bueno, me subo al tema de la corrupción, de la violencia, de la educación, de la descentralización o de la federalización y tal. Ni siquiera ha habido porque, bueno, tiene para todos. Entonces es verdad que todavía no ha encontrado su hueco y no ha sabido transmitir. Bueno, pues ha habido problemas, es un país más polarizado que antes, es un país, bueno, pues con un enfrentamiento más agrio que antes y más evidente, su ruptura con organismos que parecían capitales, organismos encargados de ordenar las elecciones y que son un claro golpe a instituciones democráticas que ha costado mucho tiempo construir, mucho dinero y mucho esfuerzo. Bueno, pues se las ha cargado sin ningún rubor, pero eso no ha conseguido calar ni en la población ni en la oposición como para agarrarlo como bandera y tener ciertas alternativas, ¿no? Creo que es parte del trabajo que tienen por delante, porque el fenómeno ha sido arrollador, o sea, así lo he sentido, ¿no? Y no ha habido ninguna bandera que pudieran agitar con cierta coherencia y perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Para convencer a la gente, no sé. De Gabriela. Sí. Quería, por favor, desarrollar la quinta. Bueno, hay diferentes organismos que hacen estos rankings mundiales en términos económicos, donde se estudian diferentes parámetros, ¿no? Principalmente el Producto Interno Bruto, y en este caso el Fondo Monetario Internacional. Y otros también concluyen en la misma situación, en que actualmente pues estamos en el ranking de la quinta potencia económica. Se me hace un poco bajo, ¿no?
Pues yo diría que A mí me parece bastante... de América Latina. Sí. No del continente, tal vez. Pues de Canadá, tal vez de Estados Unidos. De América Latina. Claro. Puede ser, sí. Claro, Sí, yo creo que es la Estados segunda Unidos, potencia, ¿no? Después Claro. de Brasil, ¿no? Sí, tienes toda la razón. En América Latina es la segunda después de Brasil y estamos hablando de América. Bueno, pues me parece que no tenemos tiempo para más. Agradecer a los tres, Javier, Gabriela y Jacobo. Gracias a vosotros. Hemos aprendido mucho de ellos. Y nada, agradeceros a todos vuestra presencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Íñigo.